Hola amigos y hermanos, muy buenos días. En ocasiones nos toca leer partes de la Biblia que son de difícil entendimiento. Nos gusta leer pasajes en donde la enseñanza, en donde lo que podemos aprender está encima, ¿no? Y lo leemos y podemos tomar una palabra de Dios para nuestra vida. Pero hoy nos toca leer una porción de la Biblia que resulta difícil de poder comprender y de poder entender qué tiene esto que ver con nosotros. Nos toca leer al profeta Abdías. El profeta Abdías es uno de los profetas menores que están en el Antiguo Testamento, pero Abdías es muy pequeñito, apenas son unos 21 versículos, los cuales leeremos una parte hoy, la otra parte mañana, y después seguiremos leyendo el segundo libro de Reyes. Pero hoy nos toca hablar de Abdías. Y Abdías, aunque es un libro en cierta forma extraño, aún así tiene alguna enseñanza para nosotros. Déjeme leer. Abdías es una palabra de advertencia de Dios contra Edom. Edom es la nación de los descendientes de Esaú. Esaú, hermano de Jacob. Ambos hijos de Isaac y ambos nietos de Abraham. Dice así, versículo 1, visión de Abdías. Hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente de Edom. Te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado, como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en altura de tu morada. Te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de ahí te arrojaré, dice el Señor. Bueno, algo ha hecho Edom que ha despertado la ira y el enojo de Dios. Y Dios está dando una palabra de advertencia contra Edom. Fíjese usted cómo dice, así dice el Señor omnipotente acerca de Edom. El Señor omnipotente. Es decir, Edom era la nación descendiente de Esaú. Y bueno, el abuelo Abraham había recibido un pacto de parte de Dios. Dios le dijo a Abraham, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y una señal del pacto que hemos hecho es la circuncisión. Y con toda seguridad podemos decir que Abraham circuncidó a Isaac. Y Isaac circuncidó a sus dos hijos, a Esaú y a Jacob. En el fondo de todo eso está la experiencia en donde Jacob, siendo el hermano segundo, hubo un momento en que le roba la primogenitura a su hermano a través de un plato de sopa y posteriormente engañó a su padre para robarle la primogenitura, la bendición como primogénito. Al parecer esto estaba en el corazón de Esaú y no lograba perdonar a su hermano por este hecho. Y cuando son descendientes, cuando son grandes naciones, va a suceder que Esaú se porta como un mal hermano con Israel. Así es que ahora Dios está tomando venganza de lo que Edom pudo haberle hecho a Israel, que era su pueblo, el pueblo a través del cual vendría el Mesías, el Redentor de su pueblo. Y lo que viene después son una serie de advertencias de las que habla Dios contra Edom. Dice versículo 8, si vinieran a ti los ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? Pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Cuando ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás exterminado aparte en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo. Cuando extraños entraron por su puerta sobre Jerusalén, echaron su suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina.
No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Hubo una experiencia narrada ya en Deuteronomio 2 cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y tenían que dar una gran vuelta para seguir rumbo al desierto. Y Dios le da indicaciones al pueblo que cruzara por la tierra de Edom. Y Dios da un mandato al pueblo de Israel que respete la tierra de una nación hermana, de Edom. Dice, vas a pasar por ahí, respetarás su tierra, porque esa tierra yo se las he dado a ellos, y tú les vas a pagar el alimento, el agua, lo que necesites de ellos se lo vas a pagar. Dios había dado órdenes a Israel de ser respetuoso con Edom, pero en el paso del tiempo, Edom inclusive, por lo que leemos en este pasaje, podemos entender que hubo un tiempo en el que Judá cae ante los babilonios, y pareciera que Edom se puso de parte de los babilonios. Y lo que va a hacer Edom es que va a aprovechar la desgracia. Primero se ríe de ellos, va a Jerusalén y toman parte del botín junto con los babilonios. Y ellos estuvieron de parte de la nación de Babilonia en lugar de tratar de ayudar a sus hermanos, la nación de Israel. Queridos amigos, Abdías es una palabra de advertencia en contra de Edom. Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Y desde el primer versículo de este libro, Dios va a declarar guerra en contra de Edom. Y lo primero que va a hacer es que va a disminuir el número de sus habitantes por ejecutar el juicio divino contra ellos. Dios está acusando la soberbia de su corazón y dice que esa soberbia se derrumbará. Sus riquezas serán saciadas, sufrirán la traición de sus aliados, de sus amigos, y no habrá sabio que pueda traer solución a su dificultad. Su poderío, riquezas, alianzas y conocimientos en los cuales Edom ha puesto su confianza desaparecerán de un momento a otro. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor omnipotente. Solo Él y su justicia, y de su justicia dependen la vida de las naciones. Esta es una pequeña palabra profética en el que podemos ver claramente la mano soberana de nuestro Dios, no solamente sobre la nación de Israel, sino sobre una nación que inclusive de la cual no se habla mucho en la Escritura. Dios, como Dios soberano, no solamente está guiando la vida de su pueblo, de sus hijos, sino también de las demás naciones. Y de alguna manera Edom había sido parte de esa herencia, porque cuando Dios le habló a Abraham, le prometió bendición de su familia, y de su familia bendecir a las naciones de la tierra. Dios llamó a Abraham, pero celebró un pacto con él y con sus descendientes. Esaú, Edom, es parte de ese pacto que Dios celebró con su descendencia, la descendencia de Abraham. Y ahora Dios está aplicando un castigo. Queridos amigos, hemos visto en otros pasajes de la Biblia que Dios va a ejercer su justicia y va a ejercer un castigo sobre aquellas personas que han desobedecido el pacto de Dios. Y si algo podemos tener claro en este momento al leer este libro, es una vez más la justicia de Dios que se aplica sobre aquellos que se desentienden de ese pacto de Dios. Dios celebra un pacto con Abraham y le dice: yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo, y no solamente tú, sino tus descendientes. Cuando las personas olvidan ese pacto, cuando las personas se desentienden de esa relación con Dios, hay una consecuencia inmediata. A nosotros no nos gusta pensar en un Dios que pueda tomar venganza, pero es un Dios que aplica su justicia. La justicia de Dios es que Él cumple lo que ha prometido. Un día le dijo a Adán y a Eva: si ustedes comen del fruto prohibido, van a morir. Y la justicia de Dios vino inmediatamente después de que Adán y Eva desobedecieron. Queridos amigos, aún aquellos que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Dios y que pasamos por alto las advertencias, las promesas de Dios, vamos a recibir una consecuencia de eso que hemos desobedecido.
Una de las que vienen a mi mente es lo que el mismo Señor dijo, el Señor Jesús dijo allá en Juan 3:16. Habla del gran amor de Dios que se derrama sobre aquellos que han de ser salvos y que han de gozar de vida eterna. Y Jesús da una palabra de advertencia y dice que los que han creído en Él no son condenados, pero los que dejan de creer en Jesús son condenados. Esta misma justicia, esta misma venganza que se cumple de parte de Dios sobre Edom porque había hecho algo en contra del pueblo de Israel, también se cumple sobre aquellos que dejamos de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es que creer en Jesús no es solamente el poder decir yo creo en Jesús, sino aquellos que podemos realmente confiar en que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre y con esa sangre compró nuestra vida para que ahora vivamos para Él, no para nosotros, para Él. Queridos amigos, Edom habla de la justicia, de la venganza de Dios sobre aquellos que invalidan su pacto, de aquellos que son rebeldes, de aquellos que se vuelven sordos a la promesa de Dios, al llamado de Dios. Yo te invito a que tomemos cartas en el asunto y tengamos una fe viva, una fe activa, que estemos atentos a la palabra de Dios para vivir de acuerdo a como Él nos ha llamado a vivir. Oremos. Padre, gracias por esta palabra a través de Abdías. Nos resulta difícil poder comprender todo lo que tú planeabas hacer con Edom, pero Edom había roto ese pacto delante de ti y hay una consecuencia de eso. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a valorar el pacto que has celebrado con nosotros a través de Jesucristo, y que si nosotros no ponemos atención a ese pacto, a ese llamado tuyo, también sufriremos la consecuencia de no confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Derrama de tu gracia, ayúdanos a comprender esta palabra, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, mañana terminamos esta breve escritura sobre Abdías y nos vemos el día de mañana.